Muy bien, pues ya estamos grabando y pues quiero darles la bienvenida a esta nueva clase que hemos estado desarrollando a lo largo ya de 4 semanas. Tenemos ya 4 semanas con este gran estudio de teología bíblica que hemos titulado Dios en la historia, y ya hoy es la 5ª clase y me da mucho gusto saludarles. Tenemos la visita de Ángel y de Luis David. Un gusto, un placer conocerles. Y bueno, vamos a iniciar de lleno. En cada clase hemos estado hablando del tema central de la Biblia, que es la restauración del reino de Dios. Desde que Dios establece su reino, cómo cae el reino por causa del pecado, y Dios está restaurando su reino a lo largo de toda la narrativa bíblica. Y este es el tema central de la Biblia, que es muy importante que entendamos, porque los demás temas, todos los temas que se van suscitando, tienen que ver con el reino de Dios y la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, para comprender las clases nuevas que estamos presentando, es necesario que tú veas las clases pasadas, que para comprender las clases anteriores tenemos que verlas, y esto es como una telenovela, ¿no? Que cada capítulo se va conectando un capítulo con el otro, y para ir entendiendo un poco más el desarrollo, la narrativa bíblica, porque estamos comprendiendo el tema central bíblico, que es el reino de Dios. Entonces, por ejemplo, hoy voy a hablar acerca del ministerio de los profetas, y debemos entender cómo se conecta este tema también con el reino de Dios, así como lo hemos estado viendo en las clases pasadas. Cada tema que hemos visto lo estamos conectando con el reino de Dios, y vemos que bíblicamente hablando todo está en armonía, todos los temas se conectan con el reino de Dios. Entonces, antes de profundizar, vamos a dar un pequeño repaso a lo que vimos la clase pasada, para conectar esta clase con la clase pasada, así como lo hemos venido haciendo a lo largo de todas nuestras clases. Vimos la clase pasada el establecimiento de la monarquía en Israel. Vimos cómo el pueblo pide un rey humano. Ya no quieren el gobierno de Dios, el gobierno directo de Dios, porque pues el ser humano así somos, queremos, no nos gusta lo que tenemos y tendemos a cambiar de opinión. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que pide un rey humano, rechaza el reino de Dios, a pesar de que Dios, en toda la etapa de la teocracia, en donde Dios gobernaba directamente a su pueblo, les dio siempre victorias. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de Gedeón, ¿no? No sé si ustedes lo conozcan, como Gedeón, con solo 300 hombres, ganó una batalla, pero no la gana él. Claramente es Dios quien les da la victoria, con 300 hombres, para que el poder de Dios se manifestara y el pueblo de Israel entendiera que no es obra del humano, no es obra del juez, es obra solamente de Dios, quien les da la victoria. Y así, a pesar de batallas tan difíciles, peleando con otros pueblos con armamento súper grande, como Dios de todas formas siempre les dio la victoria. Caso contrario a la etapa de la monarquía, en la que como el pueblo determina y decide ahora ya no contar con el gobierno de Dios, sino con gobiernos humanos, pues Dios de hecho les advierte por medio del profeta Samuel que no es buena idea esta decisión de poner un rey humano, y lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 9,
capítulo 8, versículo 18, si quieres acompañarme, primera de Samuel 8, 18, y dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas el Señor no os oirá en aquel día. ¿Por qué? Porque fue decisión de ellos, rechazaron a Dios Todopoderoso, y Dios les advierte por medio de Samuel que aquel rey les iba a traer opresión, les iba a imponer diezmos. Dice, si leemos el contexto, dice también aquel rey tomará vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestras simientes y vuestras viñas para dar a sus eunucos y sus siervos. Vemos que todo esto en la etapa de la monarquía iba a suceder, iba a ser una presión hacia el pueblo de Israel, y los reyes iban a explotar al pueblo de Israel. Aún así, el pueblo no quiso escuchar y pidió un rey. ¿Y qué pasó? Que Dios les da un rey. No es que ellos lo hayan elegido, Dios lo elige en base también a el libro de Deuteronomio, capítulo 17, en el que Dios establece que cuando Israel pidiera un rey, Dios era el que se los iba a imponer y no ellos mismos. Entonces vemos aquí también una conexión bíblica en cuanto a la soberanía y poder de Dios. Vemos que Dios no elige a Saúl solo porque se le ocurrió, sino porque era un rey conforme a la voluntad del pueblo. Era un rey alto, fuerte, un buen mancebo, dice la Biblia en el primer libro de Samuel 9, 9 capítulo, pues desde el 1 hasta el 3 vamos a leer. Dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cas, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becora, hijo de Afía, hijo de un hombre de Benjamín. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Mira cómo es Saúl, mancebo y hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Del hombro arriba sobrepujaba a cualquiera del pueblo. Entonces esta es la razón por la que Dios dice: no, pues Saúl es perfecto para lo que ellos quieren. Es un tipo hermoso, alto, fuerte, conforme a la voluntad del pueblo de Israel. Entonces hay un propósito, porque Dios quería también definir esta diferencia entre el corazón de un rey que se iba, el corazón de Saúl se iba iba a caer en pecado más constantemente, y era un rey soberbio, su corazón no era bueno, y entonces Dios quería establecer también una diferencia y que el pueblo entendiera que habían hecho mal en adquirir un rey humano. Y vemos a la postre también cómo este pueblo de Israel cae en declive, todo su sistema de gobierno, todos sus reyes, cómo se corrompen, cómo caen en idolatría, y cómo poco a poco este reino, este sistema monárquico decae a la postre y termina con los exilios, primero en Asiria y luego en Babilonia. Y esto nos da una enseñanza también muy clara de que cuando Dios está con nosotros, que Él rige nuestras vidas, estamos seguros, estamos armados, estamos protegidos, y Él nos da la victoria. Cuando nos decidimos rechazar a Dios de nuestras vidas, pues nuestra vida poco a poco va en declive. Y esto es lo que esta enseñanza nos deja para hoy esta etapa de la monarquía. Y vamos a iniciar de lleno entonces. Ya conectamos, ya vimos lo que vimos la clase pasada. Vamos a conectarlo con la clase de hoy, que vamos a entrar de lleno con el tema de los profetas, el ministerio de los profetas. Voy a compartir pantalla. Permítame tantito, vamos a compartir aquí pantalla.
para iniciar de lleno con este tema del ministerio de los profetas, que es muy interesante porque los profetas tuvieron un rol muy interesante y fundamental en la etapa de la monarquía en relación al reino de Dios, que es el tema central. No olvides ese detalle, es el tema central de la Biblia, el reino de Dios. Por tanto, los profetas fueron voceros de este reino de Dios, fueron voceros de Dios, le hablaron al pueblo. Primero, los profetas hablaron al pueblo por parte de Dios, les dijeron al pueblo sus pecados, los llamaron al arrepentimiento y les advirtieron sobre el juicio de Dios que caería sobre ellos si no se arrepentían. Y también les advirtieron al pueblo que si se arrepiente, que obedece a Dios, sobre también la esperanza, las promesas divinas de Dios para ellos. Y bueno, vamos a leer un poco esta lámina, espero que ya se esté viendo. Dice: en el relato bíblico, los profetas son figuras clave que actúan como voceros autorizados de Dios en medio de un pueblo constantemente propenso a la idolatría, la injusticia, el olvido de la ley divina. Lejos de ser simplemente predictores del futuro, los profetas bíblicos son proclamadores del reino de Dios, anuncian su voluntad, denuncian el pecado, claman por justicia y apuntan hacia la esperanza escatológica del Mesías y el reino venidero. Su mensaje articula la continuidad del pacto, el llamado a la fidelidad y la consumación del propósito redentor de Dios. Este es nuestra introducción, el principio fundamental de los profetas en esta etapa de la monarquía. El oficio profético es una manifestación de la revelación progresiva de Dios. A través de los profetas, Dios comunica su palabra de manera autoritativa. Tenemos una referencia ahí en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, dice que porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Es decir, Dios a través de los profetas habla a su pueblo, les hace ver su pecado, en qué están pecando, les llama al arrepentimiento y después les advierte sobre sus juicios que vendrán hacia el pueblo que no se arrepienta, y también juicios de bendición para todo aquel que se arrepienta y le obedezca en sus mandamientos. Los profetas no hablan por iniciativa propia, son comisionados, inspirados y capacitados por el Espíritu de Dios. Tenemos una referencia en Jeremías 1, del 4 al 10, y en Isaías 6. Su llamado es a menudo acompañado de visiones y símbolos que representan el mensaje divino. Tenemos referencia en Ezequiel capítulo 1, Daniel 7, Zacarías capítulos del 1 al 6. Y es interesante señalar también que cada profeta recibe una visión, un propósito de Dios muy específico. Cada profeta tiene un mensaje específico para el pueblo de Israel. Unos hablan de arrepentimiento, otros hablan de juicio, otros hablan de otras cosas que Dios les pone en sus visiones para que ellos lo manifiesten al pueblo de Israel. Vamos a ver más adelante de forma detallada el ministerio de cada uno de los profetas, porque cada ministerio de ellos fue algo específico para cada uno. No todos recibían por parte de Dios la misma visión, el mismo mensaje para dar al pueblo de Israel. Y vamos a verlo también más adelante. Mira, vamos a continuar con la siguiente lámina. Tenemos algunas referencias externas de la Biblia. Por ejemplo, a Walter Brueggemann, en su libro La imaginación profética, destaca que el profeta no solo denuncia el status quo, sino que imagina una alternativa al orden opresor en consonancia con la justicia del reino. En este ejemplo vamos a hablar un poquito más acerca de esta referencia teológica que es el status quo. El status quo se refiere a
a la forma en que los reyes del pueblo de Israel oprimían. Era la forma de cómo oprimían al pueblo los reyes. Brueggemann se refiere a esto, al status quo, que era la forma opresiva de los reyes hacia su pueblo. Podemos ver, como ya lo vimos en el texto ahorita que mencioné al inicio, de que los reyes Dios advierte por parte de Samuel que los reyes iban a ser opresores de su pueblo, les iban a establecer diezmar y iban a hacer, el pueblo iba a ser esclavo, etcétera, etcétera. Pues también podemos ver un ejemplo, por ejemplo, en el reinado de Salomón, en el primero libro de Reyes, capítulo 12, versículo 3 al 4, donde la estabilidad política, el control religioso y el poder económico son mantenidos a costa del sufrimiento del pueblo. Y para este teólogo Brueggemann, pues estos contextos crean una monarquía totalizante que reprime el sufrimiento y ahoga la verdadera voz del pueblo. Sin embargo, establece también este argumento de Brueggemann, establece que Dios le da una imaginación profética, valga la redundancia, al profeta, que por ejemplo podemos ver un ejemplo bíblico en Jeremías 9, 1 al 3. ¿Quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para abandonar a mi pueblo? Aquí vemos la queja del pueblo y cómo el profeta establece una visión contraria a cómo Dios promete lo contrario a esta queja, les promete bendición. Un ejemplo en Isaías 11, del 6 al 9. Voy a buscarlo rápidamente. Isaías 11, del 6 al 9. Dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Vemos aquí el contraste, la imaginación del reino, cómo será en contraste a esta queja que el pueblo está expresando, y el contraste a la bendición que Dios promete. Esta es la visión de los profetas, la imaginación del reino, y es la forma en la que Brueggemann nos enseña el concepto de la profecía en su teología bíblica. Entonces continuamos con las láminas. Y vamos a seguir. Gerardus Voss es otro teólogo que también tiene su teología reformada y subraya que los profetas sirven como eslabones en el desarrollo del reino, anticipando el cumplimiento. Te voy a dejar algunos documentos de estos dos autores, de estos dos teólogos, para que puedas tú estudiarlos también y comparar con la Biblia, con los textos bíblicos, y pues con todo gusto se los voy a estar compartiendo por ahí en el grupo. Los profetas actúan como embajadores del reino de Dios. En un contexto de rebelión, proclaman que Dios sigue reinando y exige fidelidad, y a menudo su mensaje se articula en tres grandes movimientos. Mira, muy bien, denuncian el pecado. Los profetas denuncian el pecado, y un ejemplo lo vemos en Isaías 1, del 2 al 4, en Oseas 4, del 1 al 2, en donde el pueblo ha quebrantado el pacto, ha adorado ídolos y ha practicado injusticia. Esto es una denuncia del pecado por parte de los profetas. Vamos a leer rápidamente. Vamos a leer Isaías 1, del 2 al 4, para dejarlo establecido, confirmado. Isaías 1, del 2 al 4, dice: oíd, oh cielos, y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ahí está denunciando el pecado.
El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Es una referencia a cómo este profeta Isaías, denuncia el pecado del pueblo de Israel. Si tenemos preguntas, con gusto, ya sabes, puedes levantar tu mano y con todo gusto las resolvemos. Permíteme. Entonces vemos que el mensaje de los profetas se articula básicamente en tres movimientos, solamente tres. Denuncian el pecado, básicamente. Denuncian el pecado. Aquí vemos que también llaman al arrepentimiento. Vamos a ver este ejemplo en Joel 2, del 12 al 13. Permíteme tantito. Joel 2, del 12 al 13, espero si lo estás buscando ya lo tengas, vamos a leerlo. Y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Aquí vemos que está llamando el profeta Joel al arrepentimiento a su pueblo. Entonces los profetas ofrecen la oportunidad de volver a Dios antes del juicio, y vemos que también los profetas anuncian el juicio y la restauración. Un ejemplo lo podemos ver en Jeremías 25, del 8 al 13, y también en Miqueas 4, del 1 al 4. Vamos a leer rápidamente el texto en Jeremías 25, 8. Mira lo que dice Jeremías 25, 8 al 14. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré yo y tomaré todos los linajes del norte, dice el Señor, ya Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y pondrélos por escarnio y por silbo y en soledades perpetuas. Vemos cómo está anunciando juicio Dios a través de Jeremías, y esto es el ministerio de los profetas, que se articula en tres movimientos: denuncia del pecado, luego, porque pecaron, Dios los llama a que se arrepientan de su pecado, y cuando se arrepienten o no se arrepienten, Dios les anuncia un juicio y restauración. Entonces vemos cómo está conectado estas tres grandes movimientos, cómo se articulan, y son la principal forma en la que Dios habla a su pueblo a través de los profetas. De tal forma que los profetas son heraldos del Mesías, el ungido que inaugurará el reino eterno de justicia. Tenemos referencias en Isaías 9, del 6 al 7, en donde se hace referencia al nacimiento del príncipe de paz, Jesucristo. Jeremías 23, del 5 al 6, nos habla del renuevo justo del linaje de David. Miqueas 5, del 2 al 4, el origen mesiánico en Belén. Y también otra referencia en Zacarías 9, del 9 al 10, el rey justo y humilde que traerá paz. Esto es a cómo el Mesías será el rey, de cómo el reino será del Mesías, el reino futuro. En la voz de los profetas ya nos están también hablando de un reino en Jesucristo, que pues ya vimos, toda la narrativa bíblica apuntan siempre hacia Jesucristo. Cada etapa histórica en la Biblia apunta hacia nuestro Señor Jesucristo, y los profetas anuncian el Mesías
este evento, esta etapa futura del reino del Mesías, el reino de Dios, definitivo, perfecto, en donde ya el pecado quedará abolido y ya no habrá más pecado, ya no habrá más mal en la tierra, porque el reino de Dios será establecido en su plenitud. Los profetas conectan el reino presente de Dios con su manifestación futura. Su mensaje culmina en la proclamación de un nuevo pacto. Una referencia de esto lo vemos en Jeremías 31, del 31, versículo 31 al 34, que será mediado por el Mesías y sellado con el Espíritu, en una referencia en Ezequiel 36, 26 al 27. Quiero leer Jeremías 31, del 31 al 34. Mira lo que dice la palabra de Dios. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí estamos viendo claramente una referencia a el Mesías, el reino futuro, en la voz profética, en este caso de Jeremías. Y este es el ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento también vemos algunos claros ejemplos sobre profecía. Sin embargo, es otra perspectiva, es otra función de los profetas. No es tanto ya anunciar el reino de Dios, anunciar el pecado del pueblo de Israel. Ya no es ese el objetivo. El objetivo será otro que vamos también a conocer. Pero en cuanto a los profetas del Antiguo Testamento, está muy claro. Son tres manifestaciones importantes que es, me gustaría que recordaras esto, porque cuando tú leas todos los profetas te darás cuenta que son tres manifestaciones importantes, que es la denuncia del pecado, el llamado al arrepentimiento de este pecado y cómo Dios determina juicio para aquellos que no se arrepienten, y también pues promete bendiciones a el remanente de Israel, que recuerda, como lo vimos en clases pasadas, todos aquellos que obedecen la voluntad de Dios son el remanente de Israel, porque no todo el pueblo de Israel obedece a Dios, y lo hemos visto, sino solo un remanente fiel, obediente, es el que será digno de todas las promesas, de las bendiciones de Dios. Y lo vimos en clases pasadas. Si no las has visto, te sugiero, te recomiendo verlas para poder entender todo lo que vamos a seguir estudiando en este curso tan fascinante, muy importante para conocer el reino de Dios a lo largo de la historia. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido esta clase? ¿Está interesante? ¿Has aprendido algo, alguna duda, algún comentario que te gustaría darnos? ¿Qué te gustaría expresar? Con todo gusto. Es un tiempo, voy a dar un minutito por si tienes algún comentario, alguna idea, alguna pregunta. Muchas gracias, Luis David. Gracias por tu comentario. Bendiciones. Vamos a seguir adelante entonces con nuestra clase. Tenemos media hora ya. Vamos a continuar con la presentación del tema en donde nos quedamos. Muy bien. Entonces vemos que los profetas conectan el reino presente de Dios con su manifestación futura.
y su mensaje culmina en la proclamación de un nuevo pacto en Cristo Jesús, que será mediado, obviamente, como valga la redundancia, por el Mesías y sellado con el Espíritu, muy importante, sellado con el Espíritu. No olvides también esta característica de que es sellado con el Espíritu. Y ahorita te comento por qué es importante recordar que es sellado con el Espíritu. Muy bien. Vamos a continuar, por tanto. Déjeme cambiar. Mira, aquí vamos a ver una situación muy interesante en cuanto al ministerio de los profetas. Vamos a realizar una comparación bíblica de algunos profetas, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel. Vamos a ver, por ejemplo, mira, el contexto histórico de Isaías. Él profetizó en el siglo 8 antes de Cristo, por ahí en el año 700 antes de Cristo. Y el mensaje central de este profeta, del profeta Isaías, era la santidad de Dios y esperanza mesiánica. Dios le dio a Isaías una perspectiva específica sobre su santidad, la santidad de Dios y la esperanza que existía, que hay todavía en el pueblo sobre Jesucristo. La esperanza mesiánica es el aspecto que Dios quiso transmitir en Isaías para que él fuera su vocero con este mensaje central. ¿Cómo contribuye Isaías al reino? Pues hablando sobre el reino eterno con un rey justo, Jesucristo. Si tú lees toda la profecía de Isaías, te darás cuenta de este aspecto que es muy interesante. En Jeremías, por ejemplo, el contexto histórico de Jeremías fue la caída de Jerusalén. Él profetizó durante esta etapa en la que Jerusalén cae a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y el mensaje central de su profecía es el nuevo pacto y la restauración del reino de Dios. ¿Cómo contribuye al reino el profeta Jeremías? Hablando sobre la transformación del corazón del pueblo. Obviamente Dios es quien les transmite el mensaje, quien les da el mensaje, y ellos son voceros de Dios, ellos hablan al pueblo el mensaje de Dios. El contexto histórico de Ezequiel es el exilio de Babilonia. El exilio en Babilonia, Ezequiel, el pueblo de Judá se encuentra exiliado ya en Babilonia cuando Ezequiel está profetizando. El mensaje central de su profecía es gloria divina y templo futuro, la gloria divina de Dios, del reino de Dios y un templo futuro. Aquí vamos, sobre el templo futuro vamos a hablar en otra clase. Tenemos que avanzar con lo que es esta clase y el ministerio de los profetas, pero obviamente de aquí surgen nuevos temas que vamos a ir detallando en clases futuras. Yo les estaré anunciando cuando tengamos listas las clases de próximos temas para profundizar en ellos. Por ejemplo, aquí el templo futuro, vamos a abordar de qué está hablando. Entonces, la contribución al reino de Ezequiel, al reino de Dios, perdón, Ezequiel nos habla de la presencia renovada de Dios. De esta forma, él en su profecía contribuye al mensaje que Dios le está dando sobre la presencia renovada de Dios. Daniel, él profetiza durante el exilio también babilónico y durante los imperios gentiles. Esos imperios después de Babilonia también hubo otros imperios. El imperio medo-persa que surge después de Babilonia y luego el imperio griego. Sin embargo, Daniel profetiza durante el imperio babilónico y durante el imperio medo-persa, que es un imperio, son imperios gentiles. Su mensaje central está en la soberanía de Dios sobre los reinos. Si leemos Daniel, nos damos cuenta de que su mensaje habla sobre esto, sobre la soberanía de Dios sobre los reinos. La contribución al reino de este profeta es un reino eterno entregado al Hijo del Hombre. Esta es
su temática en su libro, en su profecía, el reino eterno entregado al Hijo del Hombre. Muy interesante conocer estos aspectos sobre los profetas, porque nos damos cuenta ya de aquí, desde un inicio, que cada uno contribuye de una forma distinta. Dios pone en cada profeta una perspectiva diferente al reino de Dios. Y como vimos, son 3 las manifestaciones: denuncia del pecado, llamado al arrepentimiento y un juicio, advertencia sobre juicio para todos aquellos que no se arrepienten. El reino es proclamado en medio del juicio. El mensaje profético incluye advertencia, pero también esperanza. Vemos una referencia en Sofonías 3, versículo 17, lo voy a leer rápidamente, que es interesante también leer algunos pasajes para ir entendiendo los puntos que estamos viendo. Sin embargo, hay algunos pasajes que no voy a leer por tiempo, no es porque dejen de ser importantes, pero sí para que tú puedas esta grabación verla más adelante y profundizar en este estudio y comparar los textos con los textos bíblicos, con lo que te estamos aquí enseñando. Mira lo que dice Sofonías 3:17. El Señor en medio de ti, poderoso, Él salvará y se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Está claramente que el tema de la esperanza aquí en este texto nos está dando esperanza. Es otro de las manifestaciones de Dios a través de los profetas, proclamar esperanza para aquel que está dentro del remanente, el remanente fiel de Israel. No se te olvide este aspecto del remanente de Israel, porque las advertencias de esperanza no son para todo el pueblo de Israel. Hay un remanente que es digno de esta esperanza, a quien se le aplican las bendiciones. El reino será inaugurado por un rey davídico. Los profetas afirman la continuidad del pacto con David. Vemos una referencia en Isaías capítulo 11, del 1 al 10. Aquí ya estamos viendo cómo también el reino apunta, todo el sistema monárquico apunta a un solo rey, a un rey perfecto, a un rey que reinará con justicia y que cae en el Mesías a la postre. Es del linaje de David. El reino requiere justicia y fidelidad. No se trata solo de restaurar estructuras, sino de renovar el corazón del pueblo. Vemos una referencia en el libro de Ezequiel, capítulo 11, del 19 al 20. El reino trasciende las fronteras de Israel. Esto es muy importante porque dice esta lámina en varios textos, se anticipa la inclusión de las naciones. Vamos a leer un ejemplo, un texto, para afirmar este concepto que nos presenta esta lámina, que el reino trasciende las fronteras. No solamente el reino es para Israel, sino que para todas las naciones. Vamos a leer Isaías 2, del 2 al 4. Vamos a buscarlo. Si tú estás con tu Biblia y quieres buscarlo, pues puedes hacerlo con gusto. Vamos a leer Isaías 2, del 2 al 4. Dice: y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Mira, todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos,
y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Vemos cómo vendrán muchos pueblos, vendrán de gente de todas las naciones, de todos sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Entonces aquí habla sobre el reino que trasciende las fronteras de Israel. No solamente es para Israel, aquí Isaías nos habla de un reino, del reino futuro del Mesías. Vamos a ver, mira la función profética en la Escritura. Vamos a ver cómo es distinta la función profética en el Antiguo Testamento y cómo es también en referencia al Nuevo Testamento. Mira, vamos a ver, por ejemplo, aquí, en el Antiguo Testamento los profetas eran portavoces autorizados de Dios. Hay una fórmula recurrente en los profetas que es: así dice el Señor, la cual es una señal clara de autoridad divina. Vemos una referencia de lo que estamos aquí diciendo en Jeremías capítulo 1, versículo 9. Lo voy a leer porque es algo interesante, que es una fórmula en la cual el pueblo se daba cuenta de que hablaba Dios verdaderamente a través de sus profetas, porque había falsos profetas también que profetizaban, y Dios condenaba a estos profetas porque sus profecías, el pueblo se daba cuenta de que las profecías eran falsas. Mira lo que dice en Jeremías 1:9. Dice la palabra: y entendió el Señor su mano, y extendió el Señor su mano, y tocó sobre mi boca, y díjome el Señor: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Es decir, aquí está diciéndole el Señor, dice: así dicho el Señor en otras versiones, lo cual hace referencia a lo que estamos aquí diciendo. Es una señal clara de que la autoridad es de Dios. Y su misión incluía, como lo hemos estado manifestando, denunciar el pecado. Hacemos una referencia, hay una referencia en Isaías 1, 2 al 4, llamar al arrepentimiento, Joel 2, del 12 al 13, y anunciar juicio y esperanza, lo vemos en Amós 5, 24. Entonces, estas son las tres manifestaciones: la misión de los profetas, denunciar pecado, llamar al arrepentimiento y anunciar juicio y esperanza. Estamos hablando de los profetas en el Antiguo Testamento. La función profética en el Nuevo Testamento tiene otra perspectiva, otra función. Mira, con la venida del Espíritu Santo, el ministerio profético se amplía y se descentraliza. Vemos algunas referencias en Hechos 2 al 17. Dice la palabra de Dios: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Mira qué importante, dice que profetizarán. Es decir, después de los profetas del Antiguo Testamento, ya después de la venida de Jesucristo, después de su crucifixión y su resurrección, él establece que profetizarán sus apóstoles, profetizarán, y sus hijos y sus hijas también. Ahí Pedro está citando una profecía de Joel 2, 28 al 32, para demostrar que la profecía no se limita solo a una élite, sino que también es parte de la vida del pueblo espiritual de Dios. Que te quede claro este aspecto, porque la profecía no se limita solamente a los profetas del Antiguo Testamento, sino es una parte vital en el pueblo espiritual de Dios. Y vamos a verlo en textos bíblicos. No es algo que aquí se nos esté ocurriendo. Hay textos bíblicos que demuestran esta verdad. Aquí vamos a ver algunos textos bíblicos.
El Nuevo Testamento reconoce profetas dentro de la comunidad cristiana. En Hechos 11, 27 al 28, es un ejemplo en el que Agabo profetiza una hambruna. Voy a leerte este pasaje bíblico porque es importante que tengamos en claro que la profecía continúa aún después del ministerio que se le dio a los profetas del Antiguo Testamento. Hay profecía también en el Nuevo Testamento y lo vamos a ver en este texto bíblico, Hechos 11, 27 al 28. Dice la palabra de Dios: y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas, mira lo que dice, profetas, a Antioquía, y se levantó uno de ellos llamado Agabo. Significaba por el Espíritu que había de haber una grande hambruna, grande hambre por todo el mundo, la cual también vino en tiempo de Claudio César. Fíjate cómo Agabo profetiza esta hambruna y se llevó a cabo, se cumplió esta profecía con el emperador Claudio, en el tiempo del emperador Claudio César. Es decir, es una profecía que tuvo cumplimiento, y aquí nos dice en la Biblia que fue por parte del Espíritu que Agabo profetiza. Hechos 13:1 nos da otra referencia: había profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Mira, aquí está diciéndonos que también había profetas en la iglesia de Antioquía. Efesios 4:11 dice: y él mismo, Jesucristo, está hablando aquí de Jesucristo, constituyó a unos profetas. Cristo constituye también profetas para el ministerio de la iglesia. En el primer libro a los Corintios, capítulo 12, 28, Pablo enseña sobre el don de profecía en la iglesia. Mira qué interesante que también está el don de la profecía en el Nuevo Testamento. Llegamos a una conclusión, por tanto, que la función profética es reconocida también como parte del equipamiento del cuerpo de Cristo en la era apostólica, pero nos podemos dar cuenta de una diferencia, porque hemos estado hablando que los profetas del Antiguo Testamento primero condenan el pecado, llaman al arrepentimiento y después denuncian o establecen también la justicia de Dios, dictaminan la justicia de Dios a aquellos que no obedecen. Pero vemos como aquí el Espíritu ya habla a los profetas. Voy a leerte este texto en 1 Corintios 12, 28. Es el Espíritu que habla a los profetas para distintas funciones. Vamos a leer rápidamente 1 Corintios 12, 28 para determinar más claramente de qué forma está hablando Dios por medio de su Espíritu ahora a los profetas en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 12, 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después milagros, después dones, sanidades y gobernaciones, géneros de lenguas. Entonces aquí está hablando sobre los profetas. Sí, se está hablando por los profetas. Sin embargo, los profetas tenían una misión diferente. Ya no era tanto proclamar al pueblo de Israel sus pecados y llamarlos al arrepentimiento, sino que ya era una función de cómo animar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, cómo fortalecerle, cómo darle, cómo entre ellos, convivir entre ellos, cómo el Espíritu Santo puede fortalecernos y ayudarnos en nuestras necesidades, en nuestras dificultades. Y esta es la función ahora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice también, hay un texto en el libro de los Romanos, si mal no recuerdo, capítulo 3, en donde dice que somos el cuerpo del Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo. Y entonces, si el Espíritu Santo mora en tu vida, mora en la vida del cristiano, tienes la potestad
tenemos la potestad de dar profecía. Sin embargo, no vamos tampoco a poner nada a la Biblia, porque la profecía ya está revelada. Ya no vamos a tener otra revelación, pero este Espíritu Santo nos ayuda para animar, para hablar de la misma profecía que ya está escrita hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo, y esta es el Espíritu Santo hablando por medio de nosotros, y es una forma de profecía como la establece el Nuevo Testamento, y estamos viendo ejemplos. Claramente estamos viendo ejemplos cómo es el rol de los profetas en el Nuevo Testamento después de la era apostólica. Por tanto, la profecía del Nuevo Testamento no tiene el mismo nivel de autoridad que la profecía del Antiguo Testamento. Es más bien un informe humano de algo que Dios trae a la mente. Mira, lo que dice esta lámina es muy interesante porque es algo que Dios trae a la mente, sujeto a juicio y discernimiento. Esto quiere decir que los profetas de hoy no tienen autoridad canónica, es decir, ya no se le puede agregar nada a la escritura. El canon ya está establecido, la profecía ya está revelada, pero sin embargo se puede recibir impresiones o mensajes de parte del Espíritu para edificación de la iglesia. Es muy interesante, muy importante tener en cuenta este aspecto. También se puede exhortar, se puede consolar, y vamos a ver un ejemplo en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Mira, aquí lo tengo, dice: mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Un ejemplo muy claro de cómo el Espíritu, de cómo la profecía hoy, en los tiempos de los apóstoles, tenía otra perspectiva, otra función distinta a la función en la profecía de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, la profecía actual debe ser, mira, muy interesante. La profecía actual debe ser evaluada. Tenemos una referencia en 1 Corintios 14, 29. Debe ser sometida a la palabra escrita y no se le debe de agregar, porque aquí nos está dando una referencia bíblica también, que no se le debe de agregar ya nada a la escritura. Sin embargo, un profeta, como lo vimos en 1 Corintios 14, 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Muy interesante, muy importante entonces que el don de la profecía no termina, sigue vigente de otra forma, y tener muy en claro, muy en cuenta, que no se le debe de agregar nada tampoco a la revelación que ya tenemos en la Escritura. Por tanto, la Biblia advierte también contra falsos profetas, y vemos referencias bíblicas en Mateo 7:15, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, y en Jeremías 23. Por ello, cualquier manifestación profética debe evaluarse bajo 3 criterios muy fundamentales, muy importantes, y son los siguientes. Mira lo que dice la lámina: ¿esta profecía exalta a Cristo? Si no exalta a Cristo, es una falsa profecía, es un falso profeta el que está hablando ahí. ¿Está en armonía con la Escritura, como lo dice en Gálatas 1:8? ¿Está en armonía con la Escritura? Si no está en armonía, es una falsa profecía. ¿Produce fruto de arrepentimiento y edificación? Tenemos una referencia en Mateo 7:20. Si no es así, tenemos falsas profecías, falsos profetas. Por tanto, una manifestación profética debe evaluarse detalladamente bajo estos 3 principios, estos 3 fundamentos. No fue el caso de Agabo en el libro de los Hechos, como vimos, porque su profecía se cumplió, y de esa forma queda establecido que su profecía es por parte del Espíritu Santo de Dios.
Concluimos entonces que la profecía, los profetas no fueron solamente moralistas, ni fueron simplemente adivinos, fueron intérpretes de la voluntad divina, proclamadores del reino y precursores del Mesías. En su mensaje convergen el juicio y la gracia, la condena y la restauración, el presente de pecado y el futuro de gloria. A través de ellos, Dios mantiene viva la esperanza de un reino eterno, justo y redentor. Sí existen los profetas hoy, pero que quede muy claro, no son autores de nueva revelación, no hay autores hoy de nueva revelación. Si alguien llega y te dice, no, pues Dios me puso un sueño y va a pasar esto y va a pasar lo otro, pues hay que tener cuidado porque principalmente ya nada está revelado. Si lo que ya está revelado en la Biblia, pues ya está revelado, ¿verdad? Valga la redundancia. Hay que ver si lo que dice este profeta se cumple o no se cumple, y de ahí sabemos como a lo largo de la historia han surgido muchos falsos profetas y debemos conocerlos. ¿Cuántos no han advertido sobre la segunda venida de Cristo y ninguno le ha atinado, ¿no? Un ejemplo, por decir algo. Y bueno, entonces no son autores con nueva revelación, ni son legisladores espirituales, son siervos. Los profetas de hoy deben ser siervos del Señor, capacitados para exhortar, edificar, guiar al pueblo de Dios por medio del Espíritu en plena sujeción a la palabra revelada, sujetarse a la palabra que ya está revelada. La existencia del don profético hoy debe afirmarse con cuidado, evitando tanto el escepticismo radical como el sensacionalismo irresponsable. La iglesia necesita la voz profética, sí, pero no para reemplazar la Biblia, sino para aplicar sus verdades a tiempos concretos con poder. Y bueno, pues así es como debe de ser. Los profetas el día de hoy no son ya reveladores, no revelan la palabra. ¿Qué te ha parecido hasta hoy esta clase? ¿Hemos aprendido algo? ¿Hemos obtenido algún mensaje? ¿Algo que quieras compartir? ¿Una pregunta? Con todo gusto voy a dar un pequeño tiempo ya para concluir con un tema interesante que quiero que veas acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Mira, quiero compartir ya para finalizar esta clase algo muy interesante sobre la conciencia de cada profeta, porque Dios establece, Dios determina una conciencia profética en cada uno de estos siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Mira, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en Moisés, ¿cuál es la conciencia que tiene Moisés en relación a lo que Moisés profetiza? Él tiene una conciencia de santidad y de temor reverente. Esa conciencia es dada por Dios, pero en la profecía de Moisés, cuando Moisés profetiza, él tiene esa conciencia de santidad y de temor reverente. ¿Cómo se refleja? ¿Cuál es el reflejo de Dios en esta conciencia? O sea, el reflejo de Dios es santidad, justicia y autoridad soberana. Y vemos referencias en Éxodo 33, 18 al 23. En Deuteronomio 18, 15 vemos una referencia a cómo es la manera en que Moisés profetiza, él lleva a cabo sus profecías. Tiene una conciencia de santidad y temor reverente. Y nos podemos dar cuenta cómo en cada profeta hay una conciencia distinta revelada por Dios. Dios no le pone a todos los profetas la misma conciencia, profetiza sobre esto. Dios pone cada uno de sus atributos en cada profeta. Dios refleja un atributo de él en cada uno de los profetas para que ellos lleven a cabo su mensaje. Por ejemplo, en Samuel, ¿cuál es la conciencia profética de Samuel?
de transición y de obediencia, y a lo largo de toda la profecía de Samuel, tú te vas a dar cuenta de este aspecto importante en su profecía. El reflejo de Dios es un reflejo de gobierno teocrático de Dios y su soberanía en el liderazgo, y hay referencias bíblicas que tú puedes buscar. Yo te voy a compartir este documento si lo quieres tener, para que busques las referencias bíblicas y aprendas, te consideres cuál es la voluntad de Dios en cada profeta. No era la misma para cada profeta, para todos los profetas, es distinta para cada profeta, y es muy interesante como, por ejemplo, mira, en Isaías hay una conciencia de santidad majestuosa y esperanza escatológica distinta a las demás, y el reflejo de Dios es gloria trascendente de Dios y su plan redentor universal, y hay aquí algunas referencias bíblicas también. Y es muy interesante todos estos aspectos en los profetas que tenemos que considerar, y para entender, tener un mejor entendimiento de la voluntad de Dios, de cuál es el mensaje específico que Dios le da a cada profeta específico a lo largo de la historia de la narrativa bíblica. Estos profetas ejercieron su ministerio a lo largo de toda la monarquía de Israel en el Antiguo Testamento. Este documento, con todo gusto, lo voy a compartir para que lo tengas ahí y puedas buscar las referencias bíblicas y tener un mejor entendimiento acerca de los profetas y su contribución al reino de Dios. Es el tema central de la Biblia, el reino de Dios. Si te has dado cuenta, hemos venido conectando en cada clase los temas con el reino de Dios, y todo encaja armónicamente con otros textos bíblicos. Así que cuando tú te encuentres en cualquier pasaje de la Biblia, vamos a poner un ejemplo, tú te encuentras en Ruth, en el libro de Ruth, y lo empiezas a leer, debes de relacionar este pasaje, este texto bíblico, con el reino de Dios, cómo se relaciona con Cristo y su reino futuro. Pero obviamente necesitamos leer toda la Biblia para conocer el contexto, la historia de cada etapa histórica que se nos narra en la Biblia. Espero que te esté ayudando este curso, que sea de bendición para tu vida, y no dejes, yo siempre insisto, invito a todos quienes me escuchen a no dejar de leer su Biblia, de estudiarla, de comparar textos bíblicos, de comparar otras enseñanzas, de no quedarte con un solo mensaje de cierta persona, sino de que compares para que llegues al conocimiento de la verdad por medio del Espíritu Santo de Dios que ha sido puesto en tu vida, que vive ya, que mora dentro de ti, tengas el discernimiento y que Dios obre en tu vida para que sea de bendición para los demás, para quienes te rodean. Y pues bueno, pues por hoy ha sido todo. Muchas gracias. Gracias a Luis David, a Ángel. Si no tienen nada que comentar, una pregunta. Y bueno, muchas gracias, Luis David, por tu comentario. Muchas gracias. Qué bueno que sea de bendición para sus vidas. Lo hacemos con todo gusto, porque recordemos también que el apóstol Pablo en los Romanos dice que la voluntad de Dios siempre será agradable y perfecta para quienes le buscan y le obedecen. Así que, pues muchas gracias. A ver, vamos claro que sí, Luis David, adelante. Te damos Quería hacer una pregunta. Está súper buena la enseñanza. Ha sido de bendición los cursos. Pero quería hacer una pregunta. ¿Qué Biblia usted lo recomendaría poder estudiar o leer? Sí, claro. Mira, todas las versiones de la Biblia son buenas. La Reina Valera 60 es buena. Sin embargo, yo recomiendo leer versiones en las que el texto original esté apegado a los manuscritos más encontrados, que tienen mayor antigüedad. En este caso, la Biblia de las Américas
la Nueva Traducción Viviente. Todas estas Biblias son muy buenas porque te dan el texto más claro y el texto bíblico está más apegado a lo que viene siendo los manuscritos originales. Entonces, mi recomendación son estas Biblias, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Biblia de las Américas, son recomendables. Sin embargo, la Reina Valera 60 también es buena. Yo no te voy a negar, o sea, no voy a quitarle el mérito a ninguna, pero mi recomendación se inclina hacia las Biblias que tienen el texto, que su texto se apega a los manuscritos más antiguos encontrados. Entonces, ese sería mi comentario. No sé si te sirve de algo. Gracias, muchas gracias. Entonces, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Traducción Biblia de las Américas. Muchas gracias. Amén. Amén. Sí. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta con respecto al tema de hoy, pues no nos queda más que despedirnos y desearles lo mejor para este fin de semana y que el Señor los bendiga. Esta clase se queda grabada. Bendiciones para todos y nos vemos.